Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en Laravel. Lo primero, daros las gracias por visitar el canal, por seguir viéndome. Y lo segundo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el paso de datos a través de formularios y a través de URLs, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo recoger estos datos, pasarlos a un array y luego poder trabajar con índices clave valor. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver, pues el método a través de URL, o sea, el método get, ¿de acuerdo? Cómo podemos recoger los datos de la URL y pasarlos a un array. Esto se realiza a través de la clase input, el método all. Input all lo que realiza es que introduce todos los datos de la URL, tanto sea por get, si vienen por URL, o por post, si vienen mediante post, los introduce todos dentro de una array, ¿de acuerdo? Luego nosotros solo tendríamos que saber los índices de ese array y extraerlos o trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Vemos aquí el código de la ruta a la que queremos acceder en este momento. Se llama root get, datos get y lleva un closure, ¿vale? Un closure, ¿qué es lo que hace? Pues almacena en una variable data el resultado de input all. Que ya hemos dicho antes, input all lo que hace es recoger todos los datos variable valor dentro de la URL y pasarlos a un array. Luego lo que hacemos es imprimir este array para poder ver cómo están formados esos datos. Vamos a hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos aquí la aplicación barra datos get, nombre igual a Manuel, and email es igual a Manolo. Bueno, pondré otro nombre y así se verá la diferencia. José. Damos intro y aquí lo tenemos. Array 2, nombre, string, Manuel. Email, string, José. Esto nos está diciendo que el array tiene dos índices, uno con nombre y otro con email. El valor de nombre es Manuel y el valor de email es José. ¿Correcto? Aquí nos dice el tamaño de los strings y bueno, y aquí las flechitas. Todo formateado por el tema de var_dump, ¿vale? Es una función de PHP. Bien, pues ya hemos visto cómo recoger los datos por get, ¿vale? La URL. He visto que solo teníamos que introducir nuestra URL aquí y almacenar en una variable el resultado de input all. Bien, y aquí tenemos el avast que siempre sale. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto a través de un formulario, que es casi lo que más nos interesa, porque a través de URL vamos a pasar poco o nada, ¿no? Cuando estamos hablando de URL estamos hablando a lo mejor de una paginación de resultados o estamos hablando de un dato en concreto que no tenga mucha relevancia, el ID de un producto, el precio, etcétera. Pero si estamos hablando de formularios, de datos de usuario, de emails, contraseñas, etcétera, todo esto lo tiramos siempre por post, ¿vale? Yo he creado un formulario, aquí podéis ver la ruta, root get forms, function, y lo que devuelve es la vista forms. Si vamos a pegarle un salto a verlo, forms, y aquí tenemos el formulario, más simple no podía ser, ¿de acuerdo? Dos textos y un botón. Texto, pues podemos poner aquí Manuel, email, pues mi email, ¿de acuerdo? Mi hotmail. ¿Qué pasará al usar el botón enviar? Vale, pues yo lo voy a explicar. Primero tenemos que echarle un vistazo al archivo. El archivo está aquí en views y fonts. Si os fijáis, es una plantilla que hereda de plantillas básicas, rellena el título y rellena el cuerpo. Aquí se me ha olvidado un stop. Ya lo tenemos, ¿vale? Y rellena el cuerpo. Un formulario normal y corriente con los input type, sus nombres y el value para enviar. Pero aquí es donde está la diferencia, en el action. La URL la hemos generado a través de Blade. Le hemos dicho que URL obtención de datos. ¿Esto qué va a hacer? Pues se va a ir al archivo root, va a buscar en obtención de datos qué es lo que tiene que hacer, si llamar a un controlador o ejecutar un closure, y dependiendo de eso, pues lo hará. Vamos al archivo root y nos vemos que obtención de datos está aquí arriba, que llama un closure. Un closure que hace pues lo mismo que el de get. Almacena en data input all y luego imprime data para ver el resultado. Vamos a ver cómo funciona. Pulsamos enviar
Y aquí lo tenemos exactamente igual. Un array con dos índices, índice nombre, valor Manuel, índice email, valor Manolo _ tal. ¿Correcto? Así se los pasamos a través de post a las URLs. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir viendo más cositas. Vamos a mantener los datos de una petición a otra, como dice aquí este pequeño comentario que me he hecho, o chuletita. ¿Vale? Bien. Con el método input_flash. Input_flash, ¿qué es lo que hace? Yo creo que los programadores de Laravel, cuando pusieron la palabra flash, se querían referir a memoria flash, ¿de acuerdo? A la memoria que una vez que apagas el ordenador se borra, pero que mientras va almacenando datos, la RAM, podríamos decir, ¿vale? Input flash lo que hace es almacenar en la memoria de la aplicación los datos que nosotros le hemos introducido, ¿correcto? Imagínate que le ponemos lo mismo del formulario, nombre y email. Pues pulsamos el botón, guardamos en la memoria de la aplicación ese nombre y ese email, redireccionamos a otra petición y luego pasamos los datos, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bien, vamos a ver una cosa. Input flash, guarda los datos, return redirect to. Esto quiere decir que no me va a devolver nada en pantalla, lo que va a hacer es redirigirme a otra dirección. ¿Y a dónde me va? A otra petición. Vale, ¿dónde está esta ruta? Aquí. Root get, otra petición. ¿Qué es lo que hace? Almacena en una variable data los datos que reciba de input old y luego los imprime. ¿Qué hace input all? Recupera la matriz de datos de la anterior vez que la habíamos guardado, si os recordáis. Os voy a explicar el proceso. Hacemos una petición, le enviamos los datos por post o por get o como queráis, ¿de acuerdo? ¿El qué hace? Los almacena en la memoria de la aplicación. En vez de mostrarte nada, te redirige a otra petición. En ese caso, si no hubiese almacenado nada, esos datos se hubiesen perdido. Pero de esta manera los datos no se pierden, se quedan guardados en esa memoria. La otra petición, ¿qué es lo que hace? Input old. Recoge los datos almacenados, los últimos datos almacenados de la anterior petición y, bueno, en nuestro caso hacemos un bar dump para mostrar esos datos, ¿de acuerdo? Pero lo que tocaría hacer pues sería tratarlos, o si estamos trabajando con bases de datos o si tenemos que mostrarlos por pantalla. Esto es un ejemplo y por lo tanto hacemos un bar dump normal y corriente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona esta manera de redireccionar, pero salvando los datos que estamos pasando en una petición a otra. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la petición que lo recibe es una petición. ¿Y por dónde lo recibe? Por get. Por cierto, que se me ha olvidado. Os tenía que dejar otro dato. El formulario que habíamos creado anteriormente, ¿de acuerdo? Este formulario, form action, URL, obtención de datos, tiene method post, ¿de acuerdo? Algo lógico y corriente. Hasta aquí nada extraño. Pero la ruta, el root que recoge esos datos, que es este, tiene que ser un root post, ¿eh? Obtención de datos. No puede ser un get, porque entonces nos tiraría un fallo de la hostia. Diría, tú estás intentando recoger por get y me está llegando por post. Aquí algo nos chuta. O tú no te aclaras o pasa algo. ¿De acuerdo? Así que recordaros que si recogéis los datos de un formulario en el archivo root, tenéis que, a la ruta a la que tiréis esos datos, tenéis que indicarle que lo root post, no root get, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver el tema de la redirección. Una petición y otra petición. Una guarda los datos en memoria y redirige a la segunda los recoge de la memoria y los imprime en la pantalla. Vamos a ello. Barra una petición y le pasamos nombre es igual a Manuel. Tiramos. Bien, fijaros en la URL videoslaravel.com barra otra petición. Nosotros habíamos escrito una petición y aquí nos pone otra. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha hecho es redireccionarnos a otra petición. Aquí si os fijáis, return redirect to otra petición. Otra petición que ha hecho, ha almacenado los datos de input all en data y los ha imprimido. Array nombre, string, Manuel. ¿Correcto? Otra manera de hacer esto, sin tener que hacer el input flash,
y el redirect to, ¿de acuerdo? Sería directamente hacer esta línea de aquí. Y os lo voy a mostrar. Vamos a comentar este código de aquí arriba, vamos a guardar el archivo, vamos a ir hacia atrás y a recargar para que se recarguen los archivos del servidor y vamos a hacer barra una petición al nombre Manuel. Vamos a tirar esto y vemos que funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque le hemos pasado el método withInput. WithInput equivale a hacer el input flash, ¿de acuerdo? Y el redirect tool ya lo hacemos aquí. Lo que hacemos es redireccionar a otra petición withInput. Esto se diría, redireccionamos a otra petición con los datos que teníamos guardados anteriormente, ¿vale? O guardando los datos que estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Esta es otra manera de hacerlo, sin tener que escribir esas dos líneas en una misma línea. Con el redirect ya lo podéis hacer directamente, ¿vale? Bien, y ya hemos visto los datos, ¿vale? Cómo pasar datos en get, cómo pasar datos en post, a través de un formulario. Hemos visto cómo redireccionar esos datos en caso de que lo necesitásemos. Yo creo que es lo más grosso, ¿de acuerdo? Todo esto ya os digo que se puede profundizar bastante más, pero yo os doy lo que es lo gordo, o sea, lo básico, y luego ya vosotros, si queréis profundizar en las peticiones, en la redirección y en diferentes otros, porque métodos haya patadas, nos podemos lapidar en métodos. Pero es lo que os digo, yo os doy el gordo y vosotros ya veis cómo hacemos las cosas. Otra inquietud que se suele tener a la hora de crear una aplicación es la carga de archivos. Si tenemos que subir un PDF al servidor, si tenemos que subir una imagen, si tenemos que subir, yo qué sé, un archivo de texto, mil cosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo cargamos archivos a través de Laravel? Bien, pues esto es en teoría bastante sencillo en Laravel, ¿vale? El código, os lo voy a mostrar, es este de aquí. Estas dos rutas que tengo hacen la carga de archivos, ¿vale? Vamos a ver, bueno, aquí hay mucho código comentado, pero vamos a ver cómo se hace. Lo primero, vamos a echarle un vistazo al formulario, ¿vale? Que el formulario tiene que cumplir un requisito imprescindible. Es exactamente igual, es una plantilla, rellena título, rellena el cuerpo, en el cuerpo tiene un H1 y un formulario. Pero ¿cuál es la parte fundamental de este formulario? Method post. Pues, hombre, yo os diría que sí, porque cuando vamos a enviar una imagen, por ejemplo, se envía una cantidad de información de la hostia. Que si el tamaño, que si el nombre temporal, que si la ruta temporal, etcétera. Bueno, la hostia. Así que sería lo suyo por post. Esto es súper importante. Si no ponéis esto, no se puede enviar una imagen. Una imagen, un archivo, lo que sea. NCType multipart / from data. ¿De acuerdo? Y bueno, el action, pues ya a la URL que vosotros queráis lanzar estos datos, o a la ruta que vosotros queráis que se encargue de ellos. Un input type file con un name y el botón para lanzarlo. Vamos a ver este, que es form archivo. Más sencillo no podía ser, form archivo. De aquí lo tenemos. Es solamente un botón, selecciona un archivo, le das a ver y lo tira. O sea, no hay más. ¿Vale? Bien. Diferencia entre el método para recoger de un archivo y el método para recoger datos normal. El método para recoger datos es input, como vemos aquí, input all. ¿Vale? El método para recoger archivos o todos los datos de un archivo es input file, pasándole el nombre del archivo que queremos recoger. Aquí habíamos dicho que lo llamamos input type, es este formulario. No, este no es. Es este de aquí. Es que si no los abres solo se ponen en lectura. Aquí lo tenemos. Type file, name libro. Por lo tanto, datos es igual a input file libro. ¿Qué almacena datos? Ahora datos tiene todos los datos referentes a este archivo. Tamaño, cliente original, tamaño tamaño del archivo, nombre del archivo, cliente original, tipo de extensión, tipo de archivo,
la ruta del archivo original, lo tiene todo, ¿vale? Luego ya depende de nosotros, pues escoger lo que queramos para lo que nosotros necesitemos. Pero bueno, por norma general se suele coger pues el nombre del archivo, la extensión, por si no quieres que eso se suba según qué tipos de archivos, el tamaño, porque a lo mejor dices yo no quiero que me suban fotos de 15 megas a mi server, pues limitas el tamaño a algún tamaño, lo que ya vosotros o queráis, esto ya depende de vosotros, ¿de acuerdo? Luego cuando al final de los vídeos haré una aplicación funcional de una tienda online, ¿vale? Cómo se hacen los registros de usuarios, cómo se crea el backend para gestionar los productos, eliminar, añadir, etcétera, y cómo se gestiona el frontend, cómo se maqueta, cómo se ven los productos, de qué manera se van a listar y tal, ¿de acuerdo? Cuando veamos esto veremos pues que es necesario que la imagen no tenga un cierto tamaño, que la imagen no pese tanto, que sea de estas extensiones, etcétera, etcétera. Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, que sepáis que aparte de este método de input file, libro, tiene más. Tiene más como estos, ¿vale? Esto lo voy a desmarcar, pero la aplicación no va a funcionar porque hay demasiadas variables sobrescritas, demasiada movida, ¿vale? Pero lo desmarco para que veamos la sintaxis y la podamos leer tranquilamente. Esto no hacía falta, ¿no? Es que llevo un despiste que alucinas. Vale, y aquí sí que le podemos a partir de aquí comentar. Aquí iría un punto y coma. Bien. Como veis, bueno, aquí tienen el mismo nombre, pero le podéis dar el nombre que vosotros queráis. Se puede almacenar dentro de una variable input file, el archivo que estamos recibiendo, get file name o get client original name, ¿de acuerdo? El nombre original y el file name es el nombre del archivo temporal que se le está dando. Get client size, que recoge el tamaño, get mime type, que recoge el tipo de archivo, West extension, que recoge el tipo de extensión, y get real path, que recoge la ruta original del archivo en la que está ubicada dentro de nuestro ordenador. Si cogemos un archivo de escritorio, c:/uses /desktop /tal, ¿vale? Y luego, algo que nos interesa a muchos es el mover un archivo, el copiar un archivo de un sitio a otro. Input file libro, move, ruta, donde se va a copiar el archivo, ruta donde se va a copiar el archivo dentro de nuestro servidor, y como segundo parámetro opcional, si queréis, el nombre. El nombre del archivo, si vosotros no le ponéis ninguno, pondrá el get file name, pondrá el nombre temporal, ¿de acuerdo? Lo suyo es que guardéis dentro de una variable el get client original name y lo guardéis con ese nombre original que tiene el archivo. O si el archivo se llamaba flor.png, pues que no te ponga tmp 72547, porque luego en el servidor para encontrar ese nombre pues te va a ser un cacao. A veces viene bien porque también esos números son aleatorios y por lo tanto no se va a repetir flor.png, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya depende de cada uno y cómo queráis hacerlo, ¿vale? Que sepáis que para recoger archivos tenemos este método que es el general, que guarda en una variable un array con todos estos datos, o si los queréis recoger por separado lo podéis hacer con estos métodos llamando al input file el nombre y la flechita esta de PHP tan característica y el método que queráis para recoger cada uno de los datos diferentes del archivo, ¿de acuerdo? Yo si queréis os puedo mostrar cómo vamos a hacerlo con control Z, a ver qué tal. Mira, perfecto. Voy a guardar esto. Voy a mostraros cómo carga un array de, por ejemplo, una imagen que tengo aquí. ¿Veis? Bardum datos. Lo que estoy haciendo es imprimir datos. Datos contiene toda esta información. Si os fijáis, la clave valor sería, por ejemplo, test, en este caso false, original name, en este caso captura de pantalla no sé qué, no sé qué, no sé cuántos png, mime type es el imagen /png, tamaño 121.715, error supongo que será false, ves 0, de acuerdo, path name pues aquí lo tenemos donde esté ubicado el archivo,
y file name, el nombre del archivo temporal que él le da. ¿Vale? PHP A673. Si esto lo recargo todas las veces, le doy a continuar, este nombre cambia, porque cada vez que se sube un archivo, aunque sea el mismo, el nombre temporal o dentro de la carpeta temporal de los nombres, el nombre cambia. ¿De acuerdo? Y bueno, chicos, esto es todo. Esto es el tema de carga de datos en Laravel. ¿De acuerdo? Cómo podemos introducir datos en la URL, cómo podemos introducir datos a través de un formulario, cómo recogerlos y trabajar con ellos y cómo podemos subir archivos. ¿Vale? Venga, chicos, un saludo, que el vídeo ya se ha hecho bastante largo. Hasta luego.